Esto es Arriba al Día, 10:26 de la mañana en la República Argentina, fresca jornada en la ciudad de Río Gallegos. Sin embargo, le hacemos frente aquí a las bajas temperaturas con el calor humano y los mates de Nica, sin duda que son indispensables para esta hora de la mañana, acá en la 100.9. Puedes escribirnos al 1551 6051 para que contemos tu opinión, lo que quieras aportar en la mañana de Radio Nuevo Día. Estamos junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú y en este caso recibiendo también a la diputada y candidata a diputada provincial Rocío García de Unión por la Patria, Frente de Todos, en definitiva del oficialismo provincial que nos visita en esta mañana. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Campaña que, digamos, en su caso, ayer los chicos hablaban con Martín Chávez, digamos, tiene un contraste en la gestión, ¿no? No solamente en decir vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a proponer esto, sino que de alguna manera hay con qué contrastar lo que proponga de ahora en más. Le pregunto cómo ha sido ese balance y también respecto de lo que ha sido la composición de la Cámara o lo que es la composición de la Cámara, que de alguna manera al oficialismo le otorga una potestad de decir, vamos a ir por este lado, y se encausan esas cosas o tienen lugar porque justamente tienen una amplia mayoría. Sí, la verdad que en eso, como vos dijiste, en las últimas elecciones del 2019 se hizo, si bien se iba por ley de lemas, con los tres sublemas que eran el que iba la candidata a gobernadora Alicia, iba Javier Belloni y también iba Claudio Vidal. Se conformó una cámara que dentro de lo que era ese lema se demostraba una amplia mayoría, pero bueno, igualmente en eso hubo que buscar los consensos necesarios, porque sabemos que había diferencias, digo, entre las formas de ver las distintas políticas públicas, así que hubo bastantes discusiones y debates con respecto a las distintas leyes y las distintas, digamos, resoluciones y todo lo que se ha tratado en la Cámara. Esto lo digo tanto, digamos, con los diputados de SAR como los diputados de Nace una Esperanza y con los diputados que íbamos por el sublema de la gobernadora Alicia Kirchner. Así que en esto me parece que siempre la Cámara lo que tiene es eso, es independientemente que parece que se ve una amplia mayoría, hay que igual encontrar los consensos y de hecho, bueno, hubo bastantes complicaciones muchas veces a la hora de sacar y sancionar algunas leyes, pero bueno, creo que en las más importantes hemos podido lograr esos consensos y sobre todo lo que decimos, el poder generar, digamos, un respeto y no pasar, digamos, a un tema personal. Creo que todas las discusiones fueron políticas, tratando de no transgredir. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la Cámara de Diputados, tratar de lograr, es eso, cuando uno habla de consenso, el consenso es poder lograr en cada uno de los artículos de cada ley, y a veces se hace en serio difícil. Y es llamar a distintos asesores, a distintas, digamos, lo que se hace en una cámara, en las comisiones, lo que es la labor parlamentaria, que es algo que hay que activarlo muchísimo más, porque a veces se complica mucho y a veces no se entiende todo lo que se tiene que hacer en la cámara para poder lograr sancionar esa ley. Y doctora, ya entrando en el tema de la campaña, ¿por qué la elección de acompañar, ser candidata en el espacio de Javier de Johnny? Bueno, la verdad que en esto, como vos decís, yo creo que nosotros, como siempre, se hacen estrategias Ujú, sí, políticas sí. en las cuales bueno, sabemos que fue difícil igual la estrategia política para todos Ujú. y para todas. Entonces, en el momento que se planteó quiénes iban a ser los candidatos a gobernadores,
Y esto también lo voy a decir, me hubiera Sí. encantado que haya una candidata mujer en nuestro espacio. Bueno, la verdad que no pudimos lograr esos consensos, así que bueno, esto lo dejo como tema para la próxima gestión de la Cámara, el poder tratar una buena ley de paridad, porque yo siempre digo que no se necesitaba una ley, pero bueno, lo que se generó fue que al no haber una decisión política de que haya una equidad en cuanto a la representación de las mujeres, bueno, vamos a necesitar realmente una ley, porque cuando no se hace por decisión política, bueno, necesitas también las sanciones de las leyes, pero bueno, pero me fui por otro lado, vos No, me no, preguntaste está bien el tema igual. no, por lo que me preguntaste, Sí. no, y además que si vos vas a mirar, voy a seguir para terminar Ujú. el tema. Uno lo que hace es, si ve la cantidad de sublemas, la cantidad de candidatos y candidatas a diputados por pueblo, la verdad que hay 70 sublemas y 20 solo son encabezados por Ujú. mujeres. Entonces me parece que todavía falta mucho, independientemente de que se Claro. avanzó, digamos que tenemos el Ministerio de Igualdad e Integración, bueno, pero bueno, tampoco es que no, porque siempre decimos que no nos encierren solo en el Ministerio de Igualdad e Integración, Claro, ¿no? sino nosotros queremos participar del resto de las áreas Sí. de gobierno y por supuesto de representación. Me parece que tener la igualdad, digamos, la posibilidad que te puedan elegir, y en lugares expectables, pues yo te puedo decir, bueno, sí, vas de suplente, pero vos sabés que te tiene que dejar el lugar otro para poder ir. Bueno, me parece que esto todavía falta en Santa Cruz, y si vemos cómo se conformaron las candidaturas de gobernador y vice, bueno, también son todos hombres, así Claro. que, bueno, me parece que tenemos que en esto trabajar muchísimo más, y tenemos mujeres, yo siempre hablo de géneros y diversidades que también tienen la posibilidad y que son cuadros políticos que podrían estar hoy representando una candidatura a gobernadora. Así que bueno, esto quedará para trabajarlo intensamente. Pero bueno, ¿por qué me Sí. preguntaste por lo de Javier Ujú. Belloni? Y dentro de esta estrategia, la verdad que nosotros hemos trabajado mucho con Pablo Horazo, Sí, sí, por eso me llamó la un atención. compañero que hemos Sí. trabajado mucho, pero bueno, también, digamos, Javier Belloni es dentro Ujú. del espacio. Yo siempre lo que digo, bueno, que también es un compañero de los que sí, digamos, que también tiene sus fortalezas, Ujú. que dentro de sus fortalezas tiene el haber estado 16 años en una intendencia, en la cual, digamos, ha demostrado una buena administración, que ha trabajado con los recursos provinciales, con los recursos municipales, Ujú. ha hecho viviendas, más de 100 viviendas, ha hecho anfiteatros, ha hecho, digamos, las primeras fiestas, digamos, que se han hecho importantes han sido en el Calafate. Digo, y siempre se lo critica porque, bueno, porque tiene el glaciar. Y yo digo, no, el glaciar no nació con Javier Belloni. De hecho, yo soy nacida y criada acá, y he pasado muchas gestiones en el Calafate en el cual no se administró y no se gestionó de la misma manera. Porque vos podés tener todos los recursos, pero si no lo sabes gestionar, la verdad que eso no llega a tener un desarrollo como el que ha tenido Calafate. Y en este caso, Javier lo que plantea es obviamente hacer una mejor administración en el sentido y distribución, y a su vez aumentar los recursos del presupuesto provincial. ¿Esto cómo se hace? Con una nueva ley de coparticipación, no solo provincial, yo creo que hay que ir a plantear también a nivel, digamos, federal, y sobre todo que nosotros tenemos recursos como el petróleo, como la minería, que tenemos que ser mejores socios estratégicos, porque si vos no ingresás más recursos a la provincia, entonces, ¿qué decís? El modelo del empleo público está agotado, porque realmente si a vos te ingresa lo mismo y querés pagar mejores salarios, Ujú. y se hace muy difícil. Querés generar mayor empleo y se hace más difícil. Pero si vos aumentás los recursos, no solo te permite generar otras inversiones, digo, en el caso de viviendas, que hoy es un problema muy importante que Sí. tiene Santa Cruz, sino también en la generación, no solamente del empleo público, sino el privado. Nosotros tenemos una provincia que, digamos, que tiene que trabajar el sector público y el privado integrado, tanto sea en la salud, tanto sea en la producción, qué sé yo, gastronómica, hotelera, en la industria, en cada uno de los recursos nosotros necesitamos hacer esa integración entre lo público y lo privado, pero sí lo que necesita es generar mayores ingresos y después pensar también en la distribución. Yo creo que obviamente hay que distribuir siempre mayor recurso a la educación, a desarrollo social, a salud. Sabemos que son los lugares más sensibles y los lugares, digamos, que son, digamos, esenciales Ujú. para la calidad de los santacruceños y santacruceñas. En nombre a salud, ayer vimos anuncios importantes. Bueno, están inaugurando hospitales modulares que son muy importantes. Hemos visto anuncios muchos en los últimos días en la salud, quiere decir que se está poniendo mucho ahí. Tema educación,
¿Cómo lo ha vivido todo este año con este tremendo conflicto que tenemos? Le preguntamos a Pedro Muñoz ayer cómo cree que él es candidato a diputado igual, cómo cree que debería, porque no hemos visto o nos da la sensación de que desde la Cámara de Diputados no se ha intervenido mucho en este conflicto. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo lo que ha pasado este año y está pasando, ¿no? Que en realidad también es un arrastre de lo que ya vemos que pasa todos los años con el conflicto social. Sí, yo creo que eso también tenés como dos puntos. Tenés la parte de lo que es la coyuntura de hoy y tenés también el trabajar, digamos, a mediano y a largo plazo. Yo creo que hay, digamos, en cuanto a la educación, bueno, yo tengo, y esto voy a ser un poco autorreferencial, pero mi mamá docente, primero de nivel inicial, hizo toda la carrera docente hasta llegar presidenta del consejo, y la verdad que yo he vivido todos los conflictos docentes, digo, por allá por los 90 también, y esto lo que quiero decir es que nosotros, me parece que, yo lo planteé el otro día, y me parece que tenemos que llegar a un verdadero, como lo planteó Alicia en un momento, a un verdadero acuerdo social educativo entre todos los sectores de la sociedad. Digo, no solamente los gremios, educación, sino también que nos involucremos todos y todas a ver cuál es la educación que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Yo creo que en esto, como vos lo planteaste, yo decía, yo tengo una buena relación, la verdad, que con la presidenta del Consejo de Educación, hablamos mucho, también pregunto para ver cómo viene el conflicto, cuáles son las soluciones, pero obviamente que tenemos varios puntos, o sea, y creo que nadie quiere como hasta cómo tratás el tema, porque a veces, digamos, esto no lo digo por ustedes, pero digo, hay muchos medios de comunicación o a veces distintos lugares donde se saca de contexto lo que cada uno dice como para reactivar el conflicto. Porque la verdad que si a mí me pones a discutir cuánto tiene que ganar un docente, y la verdad que yo, digamos, en eso te diría, si me pongo a pensar en la pandemia, cuando yo tenía que enseñarle a mis hijos a leer, a escribir, y te puedo decir que deberían ganar, no sé, fortunas. A ver, porque, digamos, me pasó con la dificultad de poder enseñar. Sí. Digo, esto para poder, que creo que también todos vimos cuál era la tarea del docente cuando tuvimos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. En pandemia fue muy complejo, entonces vas a decir, y si tenías uno, dos, Claro. ahora tener 20 y pico y que vos tenés que hacer esa tarea, entonces es muy difícil cuando uno tiene que reconocer la tarea del otro. Bueno, Beloni, Porque- la interrumpo 2 segundos. Sí. Fue el primero que dijo los docentes tienen que ganar mejor. Sí, es que yo creo que, a ver, por eso planteo, para mí siempre la tarea tiene que estar reconocida y sobre todo cuando es algo esencial. O sea, nosotros podríamos declarar, por ejemplo, la educación como un servicio público esencial. Ese sería uno de los puntos. Pero creo que, como bien lo dijiste, hay distintas brechas que vos lo tenés, nosotros lo vivíamos en salud con todas las leyes que vos tenías, la 1795, la 1200, y yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en el hospital era tan importante la persona que hacía la tarea de limpieza como el que opera, porque si vos no tenés el quirófano limpio, digamos, no podés operar. Entonces me parece que ahí es la dificultad, cuando uno tiene que reconocer la tarea con una remuneración, y es tan importante lo mismo, los colegios, digamos, el que hace la limpieza como el que también dicta. Ahora, en esto, digamos, nosotros también tenemos una línea en la cual vos decís, bueno, el Estado también te dice, y bueno, esto es lo que yo puedo. Ahora, si decimos, ¿deberían ganar más? Y sí, por supuesto. Digamos, yo era lo que les hablaba siempre a todos los médicos, los camilleros, uno siempre quiere reconocerle la tarea en cuanto a lo económico muchísimo más. O sea, es natural además, Sí. porque uno, digamos, si conduce esos lugares, vos sabés que tenés que reconocerle la tarea y a su vez nosotros, bueno, intentamos reconocer, y yo lo que decía que a veces se hacen parches, como a veces hacíamos nosotros en salud, haciendo un código, y eso empezaba a generar inequidades dentro del sistema. Entonces, esto creo que es lo que también a veces cuesta hablar sobre un conflicto, primero que lleva muchos días, y sobre todo creo que se están haciendo los esfuerzos, creo que de los dos lados. Esto es lo que lo quiero decir, digo, tanto de la representación gremial como desde el Estado. Ahora, el problema es que en una negociación vos siempre tienen que ser las dos partes. Y yo siempre lo que digo, si vos decís, bueno, yo quiero ganar más, bueno, pero yo no te lo puedo pagar. Entonces me parece que por eso hablamos de generar mayores ingresos para poder tener mejores salarios. Obviamente en este contexto económico, y es complejo generar hoy mayores recursos, sabemos que es un contexto nacional, internacional complejo, dicen, bueno, siempre le echan la culpa que a la guerra, que a la sequía, y bueno, lo que pasa es que son factores que realmente intervienen en esto. Bueno, le echan la culpa a Macri, le echan la culpa, no es que echar la culpa, también es poner, digamos, las responsabilidades y por qué vos hoy no podés pagar mayores salarios o hacer mayores esfuerzos, porque también tenés que mirar
mirar el todo, porque tenés el sector de educación, tenés el sector de salud, tenés el sector de seguridad, tenés distintos sectores que obviamente en la puja distributiva, cuando vos tenés como muy acotado, digamos, era lo que decía, la masa salarial de los docentes se lleva casi el 47% del presupuesto. Entonces, esto es lo que me parece que esta es la coyuntura donde nosotros tenemos que hacer, obviamente, que nuestros niños y nuestras niñas tengan clases, pero a su vez, digamos, se plantea la infraestructura y también se plantean los contenidos, porque hoy también tiene que acompañar, digamos, esto, toda la tecnología, todo lo que viene llevando. Ahora vos decís, bueno, también si yo te planteo, era como nosotros nos planteaban cuando no había almohadas y camas en los hospitales. Entonces vos si pensás eso, ¿qué decís? Y si no tienen una almohada, imagínate cómo viene funcionando el resto. Entonces a partir de ahí es como que vos neutralizás la discusión. Porque si yo te digo, bueno, no hay almohadas, no hay sábanas, que digo que a veces era malicioso, porque vos estabas diciendo, bueno, estamos haciendo, digamos, cirugías que por ahí no se hacían hacía muchísimos años, pero te salían a decir que no tenías sábanas en el hospital. Y a veces no es que no había, sino que no las iban a buscar. Bueno, un montón de cuestiones que es difícil explicar, pero también si vos planteás que los colegios están destruidos, que si vos planteás que la infraestructura está mal, a partir de ahí, ¿cuál es la discusión, digamos, que podemos hacer con respecto a mejorar la tecnología, a mejorar para que cada uno tenga su computadora, para que pueda haber conexión? Si vos estás diciendo que se caen los techos, digo lo que a veces, muchas veces dice la oposición. Esto, digo, yo creo que siempre hay que ir, y en esto, a ver, porque yo le pregunto también a la presidenta del Consejo, y le digo, bueno, pero, porque nosotros no estamos constatando en cada uno de los colegios cómo está. Y bueno, realmente se invierte en mantenimiento. Ustedes saben que a veces el mantenimiento es permanente, porque ahí tiene mucho uso, era lo que decíamos nosotros, o son escuelas que tienen ya su tiempo. Esto no es para justificar, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que me parece que cada sector, digo, esto lo planteo en sectores porque tenemos la representación gremial y tenemos la representación también del gobierno. Creo que se están haciendo los esfuerzos necesarios porque digo, ¿quién no quiere que los chicos estén en las clases y que estén en las aulas? Por eso no creo que sea una cuestión ni contra los docentes. A ver, nosotros sabemos la tarea que realizan. Esto, digamos, es algo que a veces uno escucha y decís, no, nadie, pues dice, no, ustedes no quieren a los docentes. ¿Cómo no vamos a querer a los docentes? Digamos, son parte fundamental. Digo, nosotros creemos en la educación, creemos que para poder, digamos, avanzar y poder tener una Santa Cruz pujante, necesitamos de esa educación y de esa educación de calidad. Nosotros también lo que tenemos que discutir es esto, me parece. Pero bueno, digo, son varios puntos y creo que se pueden trabajar, pero yo planteo un verdadero acuerdo en donde nos involucremos todos y todas. En ese sentido, el manejo político de la situación ha fracasado, ¿no? Porque, o no sé si lo quiere poner en esos términos, nosotros sí lo ponemos en esos términos porque son más de 10 años en los que la situación sigue siendo la misma y que el último recurso al que apela, en ese caso, bueno, a veces Velázquez, a veces Enrique, que es el vicepresidente, es decir, eh, es político partidario esto. Pero y yo lo que voy es, si existiese ese componente político partidario, que si fuera de una, dos o cuatro personas sería como señalable significativamente, pero no se ponen nombres propios ni espacios propios, no están diciendo tal pertenece a tal y por eso el conflicto se da de tal manera, entonces, o se lleva a ese punto. Entonces queda como que se están sacando la pelota de la cancha diciendo es político partidario porque es un año de elecciones, pero en años no electorales también sucede. Sí, yo creo que, siempre tienen esto, por eso era lo que yo te planteaba. Si nos ponemos a discutir cuánto tiene que ganar un docente, y es difícil que yo te diga cuánto tiene que ganar. Y si yo te digo, mira, hay un componente político partidario y seguramente, digamos, dentro de lo que es el gremio hay gente que tiene una ideología Sí. diferente a la que puede tener el oficialismo y que a su vez eso haga que uno pueda decir esto tiene componente político. Yo creo que, a ver, uno lo plantea porque muchas veces de los propios gremios después has tenido, digamos, los propios gremialistas que se han presentado en listas en partidos de la oposición. Entonces me parece que ahí hay, digamos, como digo siempre hay depende del lugar donde lo mires, siempre hay un poco
poco de verdad de un lado y del otro Sí, hay en un esto. gran componente de posverdad, ¿no? Exacto, exacto. De todo punto de vista en la discusión. Sí, Muchas veces falta el dato fáctico este, ¿no? sí, me parece que es eso y que uno sabe que siempre, digamos, y esto es lo que vos decís, en épocas de elecciones, no solamente pasa, digo, a veces con el sector de representación docente, yo lo he vivido en salud, digamos, me parece que es hasta natural, hasta la condición del ser humano, y se vienen las elecciones, aprovechemos ahora, y Sí, me sí. parece que esto lo han escuchado todos decirlo, y es hasta de la persona que no tiene ningún cargo de gestión, que no tiene, que digamos, que dice, bueno, aprovechemos ahora porque seguramente ahora nos van a dar. Y bueno, y esta es la autocrítica que también nos debemos dar nosotros. Digo, porque si nosotros llegamos a un momento electoral y es el momento que también la gente ve la oportunidad para que vos le resuelvas los problemas, bueno, ahí está también el tema. Digamos, que es lo que yo vengo diciendo. Nosotros no podemos seguir peleándonos unos con otros y unas con otras, y de esta manera no resolver los problemas de la gente. La verdad que la gente la está pasando mal, y esto lo voy a decir porque, digamos, nosotros circulamos, nosotros nunca nos fuimos de Santa Cruz, nosotros vivimos acá y realmente la realidad está compleja. Después podemos analizar miles de factores por qué la realidad económica está compleja, pero sí nosotros tenemos que no perder, yo digo, hoy la elección está en la calle, hoy la elección está en resolverle los problemas a la gente y no entrar en discusiones que no tienen ningún sentido. Y aparte sabemos todo lo que genera, y que lo último que Sí, sí, cierro, sí. porque todo lo que genera el no tener también los niños y las niñas en el colegio, digamos, no solamente eso, sino que también la organización familiar, en el caso de que vos los tengas que dejar, tenés que, digamos, pagarle a alguien para que los cuide o entrar en una cuestión de la parte familiar, donde, bueno, lo dejo con mi papá, lo dejo con mi mamá, lo dejo con mis tíos, lo dejo, y al final, digamos, termina siendo un gran desorganizador social el que los chicos no estén, digamos, dentro de un esquema educativo. Rocío, ¿cómo te ves después del 13? Y te hago dos en una, porque vas de candidata a diputada, pero yo sé que también para octubre es un anhelo tuyo Está en las redes, de de estar hecho, en las Rocío redes, 2023. de ser y conducir los destinos de Río Gallegos. Y bueno, viste que yo no le esquivo, güey. No, la verdad que no he venido al piso, yo igual se los agradezco la invitación, pero en esto la verdad que sí, por supuesto que creo que uno tiene que saber que es agosto, pero también, digamos, en octubre Ujú. nosotros tenemos las intenciones ahora, obviamente necesitas también los acuerdos políticos necesarios, pero sí me parece que una mujer en la intendencia, la primera mujer en la intendencia, En democracia en sería. Sí, sí. democracia. Así que me parece que vamos a tratar de construir, primero porque me gusta gestionar. No voy a decir que, bueno, la tarea legislativa es completamente distinta a la gestión. Ujú, Yo soy una persona bastante, digamos, yo lo hablo como una intensidad, entonces como que también la Cámara tiene otro tipo de labor ujú. que si querés el resultado lo podés ver más a largo plazo, y en cambio cuando vos estás en un lugar de gestión, si te gusta, digamos, hacer la gestión y ves la política pública ahí. En cambio, la ley, Claro. hasta que se aplica, hasta que se Sí, reglamenta, hasta que vos lo es llegás a ver, ejecutivo, básicamente. y lo legislativo es mucho más, por eso se dice, o Sí, deliberativo, sí, sí. es mucho más, digamos, tarda más. Ujú. Y a mí me gustan soy bastante ansiosa y quiero verlo como en el momento, quiero verlo ahí. Y, digamos, yo soy de la parte de gestión, digamos, a mí la verdad que me gusta más la gestión, pero por eso creo que lo que vos preguntaste, venimos trabajando hace muchísimos años acá en Santa Cruz y creo que tenemos las condiciones necesarias para conducir los destinos de la municipalidad. En tal caso, uno, suponiendo, ¿no? Ese panorama, usted intendenta, supongamos que sea así, el gobernador X, y le hicimos la pregunta también a varios candidatos de esto, ¿no? Tiene que estar preparados para un contexto en el cual, por ejemplo, el presidente puede hacer Massa o puede hacer Larreta o Bullrich, ¿no? Con los antecedentes que tenemos de lo que pasó, por ejemplo, 2015, 2019 con un sector político así, ¿no? Sí, ¿Cómo imaginan algo así? yo creo que, a ver, nosotros creemos que después digamos, del gesto también, que esto también lo quiero decir, que el gesto que dio el compañero Guado de Pedro, de poder, digamos, entender que era una cuestión de unidad y poder, digamos, generar esos consensos dentro de Unión por la Patria, me parece que sí, hoy tenemos grandes chances de llegar, de volver a la reelección, digamos, reelección digo, porque seguir conduciendo los destinos de la Argentina. Lo vamos viendo que hace un tiempo no había tantas posibilidades y hoy sí. Creo que en este caso te lo puedo llevar también cuando gestionamos nosotros el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia desde el 2016
al 2019. Digamos, yo creo que independientemente, obviamente fue mucho más fácil el poder llevar adelante el Ministerio de Salud en estos 4 años de Alberto Fernández y de Cristina, porque por eso vemos las inversiones de los modulares, vemos las inversiones de las ambulancias, vemos las inversiones de los resonadores, vemos un montón de cosas, El anexo de acá. el anexo también, pero esto también contar que nosotros hicimos un gran esfuerzo, que el gobierno nacional no nos ayudó, no ayudó a los santacruceños, porque digo, no es que ayudó a Rocío o a, no ayudó a los santacruceños, porque yo siempre lo decía, los que están castigando es a los santacruceños, no castigan a un apellido o a un nombre o a un partido político, están castigando a los santacruceños. Y nosotros en eso, para contestarte la pregunta, la verdad que trabajamos muchísimo. Pudimos generar, digamos, eso, generamos las 15 ambulancias. El anexo ese que está ahí, nosotros conseguimos el terreno junto a Roberto Lluvetich, que hicimos un convenio en el cual en Comodato nosotros teníamos que comprar un camión desobstructor, en el cual se realizó y se hizo la entrega. Esa construcción quedó en un 40%, que fue realizada en el 2019 y la concluyó el ministro de Salud y Ambiente de la provincia. Pudimos gestionar 7 tomógrafos, pudimos trabajar en la creación, digo, de la sala de neonatología, el centro de hemodiálisis. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pues no voy a hacer un repaso de la gestión del 2016 al 2019, que con muchas dificultades igualmente se pudo avanzar mucho en salud. Por eso creo que obviamente que es mucho más fácil, no solo cuando hay un presidente de un color político y otro, que obviamente yo quiero que sea uno de nuestro partido político, pero no es eso, es cuando realmente tienen una mirada federal y no tienen la idea de castigar o no de acuerdo al color político que sea. Porque yo te puedo asegurar que nosotros vemos en las distintas políticas públicas que aplica el gobierno nacional, en la cual no fue y lo podemos haber visto en pandemia, donde no tuvo que ver, digamos, qué gobernador o qué gobernadora estaba en ese lugar, sino que los recursos le llegó a todo el país, y esto te lo puedo decir porque en salud yo lo conozco muy bien, donde los nodos de cuidado se hicieron en todo el país, donde los centros modulares se hicieron en todo el país, y esto me parece que esa es los distintos modelos económicos, los modelos de ver la política de manera federal. Digo, a nosotros en esto, como lo decía la otra vez, o sea, tuvo que llegar, digamos, una compañera al Ministerio de Salud y Ambiente de Nación para poder tener esa mirada federal. Entonces, yo creo que sí ayuda que haya un gobierno o que te acompañe, un gobierno nacional que te acompañe, por lo mismo que hablábamos, por el presupuesto. Vos necesitas el financiamiento. Hay obras millonarias en las cuales un presupuesto provincial no lo puede hacer, pero sí creo que en esto, por eso insisto en que Massa va a ser el acompañamiento a los santacruceños y santacruceñas, y en esto sabemos lo que hizo Larreta es Macri, así que esto te lo tengo que decir de esta manera. Larreta es Macri, entonces me parece que sabemos lo que nos pasó, y esto no es para darle miedo a la gente, sino es una realidad. O sea, realmente Macri y todo su equipo no ha ayudado a los santacruceños, al contrario, nos ha perjudicado, digo, con la baja del presupuesto, con la baja de los recursos, con la paralización de muchísimas de las obras. Nosotros teníamos miles de obras en el 2015 en el cual el hospital materno infantil de la calle de la Perón, de la avenida Perón, la verdad que ya estaba licitado, con la licitación aprobada. Nosotros fuimos en el 2016 a averiguar qué iba a pasar y directamente estaban todas en rojo con una cruz que no iban a seguir. Terminaron dando el predio a la gendarmería, ¿no? Exacto. Entonces digo, todo esto también, digamos, si vos me preguntás, no es porque yo esté en un lugar político o en otro, porque te lo diría, ¿eh? Nosotros también tenemos que asumir todos los errores que tuvo Alberto Fernández, y uno también tiene que hacerse cargo, digamos, porque si uno no se hace cargo, pero digo, en todos estos errores que tuvo el gobierno de Alberto, también nos criticaron por habernos diferenciado dentro del mismo espacio, y las discusiones estuvieron en los canales de televisión, cuáles eran los puntos en los cuales no estábamos de acuerdo. O sea, yo creo que cuando uno está en desacuerdo también tiene que decirlo, porque entonces no, bueno, como vas en el mismo lugar no puedes decir que estás en desacuerdo. Me parece que hubo cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal, y en esto hay que seguir avanzando. En ese sentido, perdón, Sí. Nica, pensando no en el hipotético caso de una intendencia, sino en el muy posible caso de una reelección como legisladora, porque haciendo cuentas, ¿no? Es muy probable, pero al menos mi lectura es que la Cámara va a tener una repartición quizá
no sé si más equitativa o sí se va a repartir entre los distintos espacios. Hoy se plantea un escenario más dividido, si se quiere. Eh, y pensando también en la discusión que se ha dado en estos 4 años, donde la oposición levantaba la mano y era el pedo, le voy a decir, casi parecía que era en vano lo que se planteaba desde los espacios opositores. ¿Enriquecerá eso el debate? ¿Se dará lugar? Y en tal caso también, ¿qué es lo que usted cree que hay que llevar para debatir en estos 4 años que se vienen justamente al recinto legislativo? Bien, yo creo que en lo que dijiste me parece que fue a lo que yo al principio planteé de trabajar en una buena labor parlamentaria, digamos, donde ahí se discute, digamos, todo lo, digamos, van, digamos, los asesores, se discuten los temas y sí también creo que con 17 listas a diputados distritales claramente la composición de la Cámara va a ser distinta, digamos, va a haber mayor, digamos, si querés, diversificación en cuanto, digo, al pensamiento, digamos, a la ideología, Sí. digamos, va a ser más complejo el poder, digamos, consensuar. Y un poco creo que también hemos discutido muchas veces, a veces, o debatido, digo, con Daniel Roquel y con Nadia Ricci, porque a veces lo que uno decía es que se planteaban resoluciones de las cuales eran más para un consejo deliberante que para la Cámara de Diputados. O sea, vos plantear que faltaba un picaporte, que faltaba papel higiénico en los colegios, digamos, cosas que en realidad era una cuestión política para decir lo mismo que yo te decía de las sábanas, para decir si no hay papel higiénico, digamos, cómo está el resto. Entonces me parece que algunas cosas fueron de chicanas políticas y de que teníamos 20, 30 resoluciones con respecto, pero esto se los digo porque es real. Entonces me parece que no había como una discusión, que esto es lo que siempre le planteamos, de que haya una discusión en serio y un debate en serio, porque yo, digamos, esto lo puedo decir, mi papá fue diputado provincial y realmente que había una cámara con una altura de discusión y que realmente todos intentaban poder, digamos, plantear y poder, digamos, de proyectos que realmente te cambien, digo, ya sea la matriz productiva. En ese momento, digamos, se planteó el primer proyecto de la energía eólica, se plantearon distintos, te estoy hablando ya por los 80, y a ver, y tampoco es que había una, digamos, una homogeneidad en cuanto a los bloques, pero sin embargo, digamos, cuando había que discutir los recursos de Santa Cruz y cuando había que discutir, no había, también hay que hacer una autocrítica nuestra, digo, tanto de nuestro partido político y del resto, para que haya un poco de más madurez política y saber las cosas que hay que Para discutir enriquecer en la la Cámara. discusión, Yo ¿no? creo que hay que Y no elevar con la discusión, chicanas solamente. hay que elevar la discusión, hay que plantear lo que hablábamos, plantear la educación, plantear la coparticipación, plantear una nueva ley de hidrocarburos, cómo van a ser el tema de los contratos, las concesiones petroleras, que obviamente siempre se tocan intereses, pero hay temas comunes en los cuales podemos ponernos de acuerdo para poder generar las mejores leyes con todos los partidos políticos, porque hay cuestiones que sí son en común y que me parece que van en una misma línea de no perjudicar a los santacruceños y santacruceñas. Y en esto hemos charlado muchas veces, digo, con Nadia y con Daniel, y creo que hay que llegar a ese salto en la Cámara de Diputados porque todavía falta discusión, y yo lo digo porque me parece que hemos trabajado, yo he presentado más de 200 proyectos y en los cuales también me fue difícil encontrar consensos y hasta interés. O sea, cuando vos planteabas proyectos donde realmente vos veías que sí eran importantes y que no había interés. Entonces me parece que también hay que ver y en esto dejar los egos de lado, y no es que es mi proyecto, sino que es el proyecto que vos tenés que hacer parte, también tener una cámara más participativa. Yo creo que si nosotros logramos que también la sociedad participe, digamos, y que esos proyectos también salgan de la sociedad, esto hace que la construcción de ese proyecto tenga otra fuerza. Bueno, como la ley de discapacidad, ¿no? Por ejemplo. Claro, la ley de discapacidad, la ley integral trans, la creación del ministerio, nosotros lo trabajamos de manera participativa, en la cual vino desde las organizaciones, y me parece que si uno trata y hace las cuestiones muchísimo más participativas, sacas la mejor ley. ¿Por qué? Porque los tenés en cuenta a todos y a todas, y me parece que eso es lo que realmente la gente quiere, porque si no nadie sabe qué hacemos dentro de la Cámara de Sí. Diputados. O las Claro. leyes salen sumamente O sale, incompletas. o no, te dicen es express, levantan la mano y sacan las leyes porque Claro, se las son piden. una Y la escribanía. verdad que a mí no me gusta eso, porque vos decís, yo quiero la discusión y quiero trabajar Sí. con todos los sectores. Trabajamos mucho la ley de acompañantes terapéuticos, trabajamos mucho la ley de cuidadores, que ya la ley de cuidadores
cuidadores, por ejemplo, es de Fati Oliva y la ley de acompañantes terapéuticos es de Laura India, la autoría de los sí. dos diputados. Y venimos trabajando en paralelo y para que acelerar el tratamiento, porque a veces las comisiones son, digamos, son pocas, nosotros tenemos posibilidad de hacer comisiones extraordinarias. Nosotros hemos hecho un montón, y esto no te puedo dar el número exacto, pero tanto para la ley de discapacidad como para las leyes que te estoy nombrando de acompañantes y cuidadores, hemos hecho reuniones extraordinarias fuera digamos, de si querés, los días que están pautadas. Y me parece que es eso, también trabajar extraordinariamente, porque como está dada hoy la forma de trabajo, la verdad que el tener 2 sesiones por mes, ¿y qué quieren que les diga? Si vos no haces esas reuniones extraordinarias, las leyes es muy difícil que avancen con rapidez. ¿Cómo ves la ciudad, Rocío? Porque quizás después de sea la segunda la segunda meta tuya. Sí. Cómo ves los vos? ¿Vos sos de acá? Igual Sí, que hemos casi pasado todos los que todas las estamos acá gestiones, son. sí, hemos Sí, pasado todas las sí. gestiones y yo creo que en esto podemos ver, digamos, cómo fue, digamos, cambiando, Ujú, digamos, Río Gallegos. Yo creo que en esto, por eso digo, ha tenido una gran tarea y en esto no hay que olvidarse que tuvo apoyo del gobierno provincial y del ujú, gobierno nacional, porque si no sería injusto también no decirlo claro. y me parece que si nosotros venimos, acá sí se cumplió el eje que siempre veníamos Sí. diciendo, la provincia, nación y Ujú, municipio, pero bueno, pero vuelvo a lo mismo, vos podés tener los recursos, pero hay que gestionarlos. ujú. Y me parece que en esto se ve que se ha avanzado, obviamente había mucho por reconstruir en Río Sí. Gallegos, y creo que, bueno, vemos en la calle Kirchner, puedo Ujú. nombrar lo que cada uno va Sí, sí, sí. viendo de todo lo que se fue haciendo, cómo se fue como embelleciendo, digo, la ciudad, pero sí yo creo que hay que profundizar en las políticas públicas de la municipalidad. Nosotros tenemos un gran trabajo hecho en cuanto a las necesidades que tiene Río Gallegos en cuanto a salud. Y aunque a ustedes les parezca que nosotros somos los que más tenemos, yo me encantaría, es un programa, es un plan maestro de inversión que hicimos, donde vos tenés cada uno de la infraestructura, del equipamiento, bueno, de todos los servicios que tenés, y nosotros hoy tenemos un 50% menos de lo que necesitaríamos hoy actualmente. Entonces hay que trabajar en todo lo que tenga, porque el municipio tiene que ocuparse de la atención primaria, de desarrollo social, digo, también de distintas políticas que hoy yo profundizaría en esas cuestiones, el poder generar más gimnasios municipales, de hecho Néstor lo hizo, Ujú. generar esos cenines en los cuales también se brindaba una atención desde odontología, fonoaudiología, tenemos el Peliche, que eso fue una creación que hemos Sí. gestionado nosotros junto a un gran equipo y a la decisión política de Cristina y de Alicia. Me parece que ese Peliche también podría tener una mayor impronta, tiene, digamos, un lugar, tiene quirófano, tiene, a ver, esto que digo, que yo profundizaría en la parte de las políticas públicas, independientemente del embellecimiento y todo lo que necesitaba nuestra ciudad, yo creo que, y en esto lo celebro, no hay Ujú. más que ver, o sea, uno quiere vivir en un lugar que sea lindo y que sea cuando sale poder decir, no era la capital del bache, sino que realmente, y esto hay que reconocerlo porque sabemos lo difícil que es gestionar, pero sí profundizaría en distintas políticas, no solamente sanitarias, en cuanto a desarrollo social, en cuanto a género, que también falta mucho dentro del municipio. En la salud mental falta En la muchísimo. salud mental, nosotros estamos armando ahí en el SAMIC un área de diversidad psicosocial en la cual va a estar contemplado para no sectorizar el consumo problemático, el suicidio, Sí. sino que realmente hacer áreas, y esto es mi idea, lo voy a hacer en el SAMIC y lo voy a hacer en el municipio, si me dan la oportunidad los riovallegenses y las riovallensas, de poder conducirlo, el área de diversidad psicosocial, el área de neurodiversidades, que esto tiene que ver, digamos, con todos los trastornos generales del desarrollo, digamos, que tiene que haber un abordaje integral. No es que no tenemos el recurso humano, sino que no se hacen los abordajes integrales de los pacientes. Digamos, cada paciente va pasando por todos los consultorios en el 1 a 1 y hoy en el mundo las terapias están centradas en la familia, dándole herramientas y en el niño no ponerlo de consultorio en consultorio, que eso no le hace bien. Así que digo, desde lo más leve, como una dislexia, hasta que en realidad leve, digo, porque estoy hablando de una parálisis cerebral, digo, pero igual la dislexia para alguien que tiene que estar en un proceso de aprendizaje es gravísimo. Entonces,
Nosotros planteamos distintas cosas, tenemos muchísimas ideas para trabajar en el municipio. Creo que también al deporte hay que darle todavía muchísimo más incentivo, hay que trabajar con cada uno de los clubes, no solamente con los más grandes, sino también con los más chicos, que también se quejan con el tema de que tienen las mismas obligaciones que los clubes más grandes, y la verdad que si vos empezás con un club más pequeño es muy difícil sostener la estructura. Así que tenemos muchas ideas para el municipio, y bueno, y ojalá, bueno, lo podamos hacer también. La última que le pregunto tiene que ver con la tarea legislativa y el aporte solidario. ¿Qué piensa al respecto y si el reclamo del sector de jubilados y jubiladas es que se derogue Bien, nosotros, o que se le cambie el bueno, término de sí, solidario? eso la verdad que nosotros lo discutimos mucho también en la Cámara, teníamos también del sector de Bellonia, si eso lo podemos decir, de Juan Manuel Miñones, Sí. que realmente, y esto lo voy a decir con estas palabras, nos taladraba con esto, porque sabemos que es una discusión. Hemos invitado a la titular de la Caja de Previsión Social, y la verdad que en términos económicos, obviamente, digamos, ella nos decía, bueno, está bien, nosotros sacamos el aporte solidario, pero vos me tenés que decir de dónde nosotros sacamos, Repongo, reponemos esos fondos. Bueno, yo creo que, aparte creo que fue mal interpretado el aporte solidario. La palabra, La ¿no? palabra. Me Ajá. parece que cuando uno, claro, cuando uno dice el aporte solidario tenía un sentido, porque esto también es el sostenimiento. Ujú. Nosotros lo que tenemos es que vamos a sostener a como dé lugar la caja de previsión social. Digamos que esto, sabemos que hay otros sectores que ya lo hubieran entregado, digo, que ya hubieran entregado a Nación, y sabemos las dificultades y qué es lo que implica el jubilarse, digamos, por ANSES, que por la caja de Claro. previsión social con un 82% móvil, digamos, acá en Santa Cruz con nuestra caja de previsión. Y siempre fue, la verdad, que algo que se ha sostenido a lo largo de todos estos años. Entonces, a ver, yo creo que hay que trabajar sobre eso y realmente, digamos, como buscarle la vuelta, y volvemos a lo mismo. Si nosotros podemos lograr mayores ingresos, no tiene ningún sentido el aporte solidario. Me parece que, además, que creo que eso se malinterpretó, es muy difícil porque vos decías, bueno, pero lo que pasa es que empiezan a pagar desde un determinado monto, pero vos decías, bueno, pero si es 200.000 pesos, bueno, igualmente afecta ese descuento. Y me parece que todo, cuando se habla de solidario, es como que a veces no se entiende qué es lo que se está buscando. Es como cuando uno decía, bueno, las casas del IDU, se paga una cuota y eso es solidario porque en realidad uno con esa plata después invierte para que otros la tengan. La caja de servicios sociales, ¿por qué también se habla de un sistema solidario? Y porque tiene que ver que por ahí vos, que ¿cuántos años tenés? 32, 32. Bueno, por ahí vos tenés la suerte de ser un pibe sano, claro. en el cual no utilizás la caja, pero por ahí, digamos, yo ya tengo casi 50, pisando los 50, por ahí yo la tengo que utilizar más que vos. Entonces vos no la usás, pero digamos, yo Aporto sí, a que, claro. aportás, y bueno, y cuando vos tengas más edad y capaz, bueno, Dios no quiera, pero digo, la tengas que utilizar para más controles, para más chequeos, digamos, entonces como que creo que la parte de como solidario no se está entendiendo, entonces creo que hay que rediscutirlo. Y por supuesto, digamos, nosotros venimos trabajando para poder derogar este aporte solidario, y poder buscarle una vuelta a esos ingresos que realmente necesita la caja de previsión para poder sostenerse. Porque lo más fácil en campaña es decirte, sí, ¿sabes qué? Vamos a sacar el aporte solidario, vamos a aumentar el 100%. No, vienen acá y te dicen un montón de cosas inaplicables, pero me parece que se le puede buscar una vuelta, sobre todo por cuánto es el monto que ingresa por ese aporte solidario. Está trayendo un montón de discusiones que la verdad que podríamos buscarle una vuelta para que esa plata pueda llegar por otro lugar y no sea el descuento de los trabajadores y los trabajadores, y en este caso de los jubilados y las jubiladas. Yo creo que hay que trabajarlo, y en esto buscarle esa vuelta que, como decía, y esto voy a hacer un Ujú. dicho que decía siempre mi abuelo, el agujero al mate siempre lo tiene, solamente hay que buscárselo. Ujú. La última que le hago es, tiene que ver con lo político, quizá partidario. La identificación ha generado un nuevo espacio por fuera de la cámpora que se llama Viento Sur. Le pregunto el por qué no pertenece más a la cámpora. Mira, la verdad que a mí es difícil, digamos, vos pensás que, y esto lo voy a explicar, es muy difícil a veces el poder decir no perteneces más a la cámpora. A ver, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, sabemos que dentro de la conducción
digamos, está Máximo Kirchner, Sí. en el cual es padre de mis hijos y en el cual, digamos, es un referente político del espacio en general, digo, no solamente de la Cámpora. Bueno, esto me parece que uno siempre, así como pasó a nivel nacional, que cree que también tiene que haber un trasvasamiento generacional en cuanto a la organización, como pasó con el Cuervo Larroque, como pasó con distintos compañeros y compañeras, y nosotros esto lo debatimos, obviamente lo charlamos, y nosotros creímos que en este momento nosotros teníamos una unidad de concepción con otros compañeros y compañeras y creamos este espacio de Viento Sur. ¿Pero qué es Viento Sur? Viento Sur es un espacio en el cual, digamos, yo quiero trabajar y cada uno de los compañeros que lo integran y compañeras, quiero trabajar con todas las organizaciones políticas. Digamos, que esto no sea una cuestión de solamente, porque lo que tuvo la Cámpora es que, digamos, tiene un sector en el cual vos tenés que, digamos, como alinearte y no Pertenecer a trabajar, la Cámpora. pertenecer solamente a ese espacio. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con la Walsh, trabajamos con bueno, nosotros tenemos la organización La Rodolfa, tenemos distintas organizaciones con las que venimos trabajamos también con la Junta Interna de Punta Loyola, digamos, digo, poder trabajar con ATE, bueno, ni hablar, con todas las organizaciones, la Josefina, UP, digo, poder trabajar, que Viento Sur es un paraguas, digo, ¿por qué digo un paraguas? Porque en realidad nosotros lo que queremos, este es un lugar para trabajar políticamente en el cual nosotros no tenemos fundamentalismos. La verdad que no los tuvimos nunca. Y me parece que lo importante es poder trabajar con cada organización en la cual vos puedas tener un punto en común. Obviamente va a haber momentos en los que podés tener diferencias en algunas cosas y se debaten, pero me parece que este es un lugar para trabajar, que así como lo creo en todo, que hay que trabajar de manera integral, de manera en conjunto, y que uno es imposible que llegue con un solo sector, bueno, esto es lo mismo. Si vos no tenés un fundamentalismo, pero sí obviamente soy de extracción peronista, digamos, todo el mundo lo sabe, digo, desde que nací, creo que ya nací ya peronista, y me parece que nosotros tenemos que poder trabajar y lograr los acuerdos con todas las organizaciones políticas. Así que yo en esto, sea el que sea, mientras tenga ganas de trabajar por Santa Cruz y por Río Gallegos, yo siempre voy a estar trabajando con todas las organizaciones. Hasta, digamos, he trabajado con organizaciones, digamos, radicales, con organizaciones de distintos partidos políticos, y no voy a tener ningún problema siempre y cuando sea para trabajar por y para Santa Cruz. Rocío García es diputada provincial y busca ser reelegida o reelecta. Para el mismo cargo visitó Nuevo Día, creo que por primera vez. Por primera vez, Por sí. primera vez hemos entonces podido charlar, por eso se extendió un poco la charla, porque había un montón de... Amena, charla Ustedes amena, saben sí, que siempre que viene alguien por primera vez tenemos que extender un poco la charla, porque hay muchas consultas por hacer. Ujú. Creo que hemos cumplido con casi todas. No nos ha llegado ningún mensaje para decir, pregúntenle por... No, pero venimos el mañana momento. de vuelta. Mañana descansamos. Mañana descansamos. Mañana si quiere venir está Patagonia Obrera, que no sé si la van a... No, pero venimos y No, tratamos no. de convencer, ¿o no? Ah, bueno, que la inviten, Tratamos de convencer. nosotros no somos productores. 11:15 de la mañana, vamos a ir a una nueva pausa. Hay una serie que me recomendaron, vi el tráiler, se llama Wham, que es justamente la historia de George Michael y Andrew Ridgway, creo que es su compañero. Y por eso dispongo de Careless Whisper para escuchar. Ahora nos vamos a bailar un lento con Brian. Enseguida continuamos con Arriba el Día. So unsure. Take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen. Oh, it's sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. No, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better to cheat a friend. Waste the chance that I didn't give up. So I'm never gonna
gonna dance again the way I danced with you. Oh, time can never end. Careless whispers are to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known, should've cheated and waste the chance that I didn't give. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. That we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have been this dance forever. But now it's gonna dance with me. Please stay. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not. Should've known better to cheat a friend. Waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. So wrong that you had to leave me alone. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Ahora. La Cámara Nacional Electoral dio a conocer el padrón electoral. De cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Cámara Nacional Electoral informó que a partir del viernes 14 de julio estará disponible el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2023. La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos del lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto de este año, consigna el comunicado oficial. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gov.ar y en www.padrón.gov.ar. Lucha contra el narcotráfico. Abren convocatoria para cargos en juzgados y fiscalías de Santa Fe.
El Consejo de la Magistratura llamó a 3 concursos para cubrir un total de 14 cargos en juzgados y fiscalías de la provincia azotada por el narcotráfico. La convocatoria se da en medio de la polémica por la falta de quórum en el Senado, que dejó pendiente de aprobación 4 pliegos de jueces y fiscales y a día de las elecciones primarias de este domingo. Noticias al instante. La OMS no prohibió el aspartamo, aunque lo clasificó como posiblemente cancerígeno para el ser humano. Se trata de un edulcorante que está en gaseosas, chicles y postres, entre otros productos. La OMS comunicó las conclusiones de 2 grupos de expertos internacionales. Vóley. Las Panteritas cerraron su gira amistosa de cara al Mundial U19. El seleccionado argentino femenino de voleibol totalizó 5 victorias frente a Perú en el duelo de equipos U19 que se están preparando para el certamen que comenzará el 1 de agosto próximo en Hungría y Croacia. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión de dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino.
con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de Radio Nuevo Día, ya casi mediodía, 11:30 de la mañana. Ha salido el sol en nuestra ciudad capital, está un poquito más agradable. Karina Taverne anda en la calle, en breve la vamos a citar en este espacio porque
obviamente está contando temas de interés y hay conferencia de prensa de los trabajadores de ICRT de Punta Loyola, En este caso, el otro día hablamos con ellos, hablamos con Rodrigo Kovac también o Gonzalo Kovac, Sí, los Gonzalo. dos nombres son válidos, de la subgerencia de Ferrocarril y Punta Loyola, o el puerto, y nos contaba, digamos, la parte desde la empresa o la visión desde la empresa, las gestiones que se están desarrollando para poder solucionar esto, pero también tendremos la palabra nuevamente de los trabajadores en la jornada de hoy en un ratito nada más. Ya está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros el subcomisario Elvio Ramírez de la Policía de la provincia. Hay varias cuestiones por las que charlar. Un hecho sumamente llamativo en Río Turbio, ¿no? Con, en este caso, un arma de aire comprimido, pero que obviamente generó revuelo, generó también una alerta en la comunidad de la cuenca. Hay una búsqueda también que se ha librado en el ámbito local de una niña que justamente se encuentra adolescente ya, bajo la guarda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y es por ello que queríamos charlar con... El caso de sextorsión, igual. Exactamente, sextorsión, una modalidad que quizá no era tan frecuente aquí, pero que bueno, se ha presentado en estos últimos días y obviamente todas estas consultas ameritan poder charlar con el vocero de la policía de la provincia. Subcomisario Ramírez, ¿cómo le va? Buen día, Héctor, Fernando y Julián, desde aquí saludándolo y como siempre agradeciendo su predisposición para charlar de los múltiples temas que hacen justamente a la tarea policial. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal, Fernando, Julián, cómo les va? Bien, bien, por suerte. Bueno, en principio, preguntarles por esta búsqueda que se está librando en nuestra ciudad, esta joven adolescente que ya hace varios días, ¿no? Falta o está siendo buscada en una búsqueda que se ha intensificado en las últimas horas. Así es, sí, a partir de ayer, de la denuncia efectuada por las autoridades de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, estamos nosotros abocados a la búsqueda desde hace una semana o más. Esta nena, Jocelyn Flores, de 17 años, Jocelyn Diana Flores, de 17 años, quien aún no regresa al hogar. Bueno, nosotros sí, obviamente estamos trabajando con lo que refiere a DDI, de la División Comisaría Primera, corroborando diferentes tipos de datos que van llegando a partir de la difusión por parte de ustedes. Y mucha ayuda, mucho trabajo intensivo anoche a partir de la publicación, así que nada, trabajando y esperando, ¿no?, que Jocelyn dé más información al respecto o nos ayude también a poder informar de que ella se encuentra bien y que nosotros, bueno, el trabajo lo vamos a seguir haciendo, nada más que ya por cuestiones legales tiene que responder a las cuestiones de la Secretaría. Claro. Le quería consultar, buen día, Héctor lo saluda, le quería consultar, subcomisario, ¿hay un protocolo en cuanto a dar a conocer la fecha, en cuanto a, porque el caso, si ustedes comunican en el parte informativo que databa de mediados del mes de junio la desaparición de la niña? Claro, a partir del 29, ya más que nada los pormenores de por qué ella del 29 no aparece, ya nosotros lo exponemos. Lo exponemos a la comunicación pública para tener el tiempo transcurrido, dado que los llamados que van a informar sobre Jocelyn van a decir, mira, yo hace 2 semanas que la vi en tal lado, puede ser, entonces nosotros la fecha estimativa de que ella no regresa la tenemos que poner. Lo mismo del domicilio por donde ella vive, reside también por una cuestión también de informar a la comunidad que ayuda, y ustedes a través de la comunidad también reciben llamados o mensajes privados a sus redes sociales que le van diciendo, miren, vimos a Jocelyn en tal lado, eso ha ocurrido y ustedes han ayudado en esto. Entonces nosotros esos datos quizás los ponemos porque en su momento, en la búsqueda de varias personas, han ayudado, entonces los vamos colocando. Esos tiempos tienen que ver con estrategias quizás. También una... Y el protocolo de búsqueda, nosotros no tenemos un protocolo, es apenas usted avisa, nosotros ya empezamos a realizar la búsqueda en todas las unidades, y después va creciendo a medida
se va legalizando a medida de que, bueno, que empezamos a tomar los testimonios, pero mientras tanto nosotros empezamos a buscar sin denuncia alguna, con una denuncia verbal, Claro. alcanza. Elvio, esa era la duda que quedaba, si la denuncia fue Perfecto, ahora bien. o hace 15 días, digamos. No, fue ayer a la tarde fue la denuncia formal. ¿Y por qué El tardaron aviso 15 no lo días teníamos en...? tampoco. ¿Por qué tardaron 15? ¿Ustedes preguntaron o se puede saber por qué tardaron 15 días en hacer la denuncia? Mira, nosotros no tenemos conocimiento, o sea, certeza como para decir por qué. Sé que tienen algunos niñas y niños y adolescentes que trabajan a través de la esfera de la Secretaría, tienen sus tiempos, tienen sus permisos, tienen su recreación, sus visitas afuera, familiares, amigos. Eso tiene que ir controlándose. Eso lo estoy hablando por una cuestión de que quizás tenemos una relación amena con ellos de cómo trabajamos. Claro. Pero esto lo estoy hablando no es por esta denuncia en particular, pero casi muchos de ellos tienen una actividad como cualquier ser humano debería tenerla, que es la actividad social. Es importantísimo en las conductas, para generar conductas y generar vínculos. El ser humano nació para eso, para vincularse. Entonces no podemos tener encerrado a una persona, a cualquier persona. Y esto tiene que ver con eso y tiene que ver con que, bueno, que quizás hubo un tiempo estimativo que ella dio y no apareció y las autoridades se presentaron a denunciar. En este caso, Ramírez, ahora que se cuenta con un centro de monitoreo, ¿es la primera herramienta a la que se recurre dependiendo de la zona también? Y ustedes teniendo presente en qué zonas hay cámaras y demás, ¿se busca la más cercana para poder ver si allí hay algún tipo de indicio? Es una herramienta más y es muy buena en este caso. En el caso que nosotros tengamos la información de que anduvo, claro, por alguna eventualidad, por otro lugar, por algún lugar donde tengamos las cámaras y podamos haber obtenido a través del operador de cámara, pudo haber obtenido alguna imagen y nosotros ahí podemos llegar a establecer si hubo un cambio de ropa de la que en su momento el 29 de junio la tenía. Claro. Quizás hoy podemos llegar a ampliar de que hubo un cambio de indumentaria para poder buscarla de otra forma. Elvio, bueno, de este tema te llevamos a otro tema que nos llamó poderosamente la atención, que transcurrió en la semana, que fue, yo, si bien no recuerdo, era cosa de 1 año y medio, también se dio algo parecido en el barrio José de Font, pero en este caso un rápido accionar en la tratativa o intento de extorsión hacia una persona por parte de una mujer, ¿no? Lo que comúnmente se llamaría sextorsión, ¿no? Claro. Sí, en este caso, un trabajo muy complejo por parte de la DDI, con un seguimiento de los protocolos de Internet y coordinación con los juzgados, porque los protocolos obtenidos hay que obtenerlos legalmente. Uno los puede obtener si tiene algún conocimiento, un mero conocimiento en informática, los puede obtener, pero hay que obtenerlos legalmente para poder moverse en la investigación. Y eso para mí y esto es personal, para aplaudir a la DDI por cuanto al trabajo que ya viene realizando varios en lo que refiere a delitos informáticos. Pero en este caso se trataba de una extorsión, como bien vos lo decías, entre un hombre y una mujer, o al principio sí, una mujer, casi siempre fue mujer, porque al principio, bueno, se presentaron a través de una red social, empezaron a comunicarse por mensajes privados, empezaron a interactuar. En la interacción hubo intercambio de fotografías y en ese intercambio de fotografías luego pasó a la segunda fase la victimaria o victimario en pedirle a esta persona de que iba a publicar sus fotos, dado que se encontraba hablando con una menor de edad. Y bueno, esta persona se asustó, comenzó a abonar los primeros montos. Al principio eran efectivos presenciales y luego pasaron a billetera virtual. Esto comenzó después de la denuncia, efectuada en junio, y desde la denuncia finalizamos este martes en el allanamiento ahí en Marcelino Álvarez al 150 más o menos, donde se detuvo a una mujer. Bueno, se incautaron diferentes elementos que van a ser analizados por apoyo tecnológico para poder obtener más datos y si estamos hablando de más víctimas o qué tipo también se cotejan con referente a la denuncia efectuada por la víctima. Elvio, ¿sabes qué nos están haciendo por estos días? Y veo también mucha gente que pregunta en redes. Si hay algún teléfono
contacto, ¿dónde puede hacer la gente cuando sufre algún tipo de delito informático? Ya sea robo de identidad, robo de cuenta de WhatsApp, porque está pasando mucho. ¿Dónde puede la gente en ese momento denunciar o pedir ayuda? Se sabe. El asesoramiento cercano es el 101, que le van a decir que se acerca a la comisaría donde está más cercana. En la comisaría seguramente le van a tomar la denuncia, dada qué tipo de hecho, y que inclusive estamos tomando denuncias cuando tampoco hay el delito informático, que puede haber. ¿Por qué? Porque eso se eleva a lo que es DDI, porque la DDI quizás está con un caso, y ese tipo de denuncia puede aportar algún dato más de que están realizando el mismo modo operandi y están cambiando o mutando de careta, de modus operandi, de teléfono, quizás es la misma, el mismo victimario o victimaria. Entonces es bueno hacer la denuncia ante cualquier eventualidad, así haya sido perjudicada la persona o no. Hacerla para nosotros viene muy bien en la recolección de datos. Claro. Eso se unifica, obviamente entre juzgados, quizás quien esté de turno lo van llevando hacia donde está la causa, y al investigador le sirve mucho. Quizás el investigador puede ampliar después, porque hay preguntas muy concisas y que quizás en comisarías no se hacen, entonces quizás la molestia es doble, pero bueno, pedimos la disculpa del caso porque a veces el investigador tiene más información que la comisaría. Y bueno, otro de los temas de la semana del día martes que aconteció ahí en la cuenca fue esta alumna que, por así decirlo, se mostró en redes sociales en el aula del colegio secundario 4, si no me equivoco, con una pistola de aire comprimido, que en principio pareciera una pistola real, pero es una réplica de aire comprimido, ¿no? Que causó bastante alarma, ¿no? Sí, causó una información por parte de la nena que sube a redes sociales, a la red de Instagram, una fotografía con el pupitre y las instalaciones, como bien decías vos, el secundario provincial número 4 de Río Turbio. Sucedió, la nena ya estaba en su casa, no estaba en clases, comenzó la difusión de esa imagen que llega a autoridades policiales, en este caso la División Comisaría de Río Turbio, que comienza a trabajar en el caso con las autoridades del colegio. Comienzan a corroborar que se trataba del colegio, que era una fotografía de ahí. Comienzan a trabajar también algunas cuestiones que tengan que ver con el arma o no, hasta llegar a la alumna, creo que transcurre en el segundo año, y bueno, la madre ante ellos se presentó de inmediato en las instalaciones de la escuela, entregó el arma, resultando ser el arma a través de la verificación de la División Gabinete Criminalístico, que sería un arma de puño, un arma corta, pistola, de aire comprimido. No tenía municiones, balines en este caso, no tiene un permiso para obtenerla, sí tiene que tener mayor de 18 años. Es un arma que se utiliza para un tiro quizás de competencia o práctica, no tiene una letalidad, quizás puede llegar a tener una lesión muy grave cuando puede llegar a pegar el balín, que es lo que utiliza este tipo de arma, en un ojo quizás, pero si toca la piel o alguna parte del cuerpo solo lastima, pero no tiene un poder de mortalidad ni letalidad alta, sino que es leve. Es un arma que solamente utiliza, de manera contraria a las armas de fuego, utiliza el aire comprimido que tiene. Es un hecho llamativo, ¿no? Y que amerita prevención también, ¿no? Por parte de la comunidad educativa, sobre todo, no se lo vamos a pedir a la policía, en este caso en el ámbito escolar. Sí, para nosotros quizás fue una travesura, obviamente está en la órbita del juzgado y seguramente tendrá su seguimiento la menor con la Secretaría de Niñez. Por parte de las autoridades actuaron muy rápido, al ver la fotografía, sin dudarlo, porque podemos hablar, quizás hoy se está manejando mucho lo que es la inteligencia artificial y no dudaron al respecto y se obtuvo. Y por parte de la progenitora, que actuó rápido también, entregó el arma sin dudarlo. Pero bueno, no tenemos tampoco antecedentes de la nena, ni antecedentes de la escuela, inclusive, de tener este tipo de actitudes o este tipo de intervenciones nosotros, al contrario. Ramírez, como siempre es usted muy amable en charlar con nosotros y traernos un poco de claridad respecto del panorama de estas últimas novedades. Tomamos 3 para
para justamente charlar con ustedes. Hay varias otras más que se van dando en el ámbito provincial, pero en principio queríamos poder charlar al respecto de esto y le agradecemos como siempre la chance de poder hablar y consultarle. No, ustedes, Fernando, Julián, gracias por la difusión y que también es parte de la seguridad de hablar de estos temas. Y saludo a toda la audiencia. Gracias. El subcomisario Elvio Ramírez, vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz, que justamente nos traía estas novedades. Hay que decir, por ahí para contarle a la audiencia, que en este sentido, en materia de comunicación, la policía en el último tiempo, justamente con la tarea de Ramírez y algunos otros integrantes de la fuerza, han mejorado mucho la comunicación respecto de lo que va sucediendo. De hecho, día a día nosotros contamos cuestiones que suceden en otros puntos de la provincia, que muchas veces la información justamente es generada desde la propia policía de la provincia. Bueno, una pregunta que nos llega para la diputada Rocío García, que ya se fue, así que no se la vamos a poder hacer. Será en la próxima, entonces, y le agradecemos al oyente. ¿Qué le pregunta? Dice, ella ya se pronunció como candidata a intendente y hoy a renovar su banca. ¿No cree que le toma el pelo a los habitantes de Santa Cruz presentarse en todas las elecciones a un cargo ya habiendo sido elegida? Bueno, algo de lo testimonial que sí, por ahí quedó explicitado, ¿no? No es la primera ni la última Sí. que está en esa situación. Ujú. Hay varios que ya son candidatos a diputados y Claro. que después lo que van a hacer es presentarse en las municipales. Sí. De hecho, Leo De Roquel, hecho, por ahí podemos inferir Leo que Roquel también. es candidato a diputado nacional, entonces después ¿qué van a hacer? Roquel, García y alguno más. Se ¿Asumirá presentan el como suplente? candidato a intendente o intendenta, si ganan asumen y si no, ya tienen Continúa, asegurada su banca, claro. si es que son electos ahora, ¿no? Entonces es como una doble chance que tiene. Sí, es un poco testimonial, porque en tal caso si ganara la intendencia, por ejemplo, y ya siendo diputado, claramente va a dejar al suplente y se va a asumir la intendencia, ¿no? Sí, en caso de ganar, el que gane para intendente o Claro. intendenta, si alguno de todos gana, sí sería testimonial, digamos. Exacto. Si no, bueno, su banca. Lista que está acompañada por Peralta, la de Rocío García. No me había percatado de ello, pero creo que la lista más fuerte que quizá tenga. De hecho, dicen que en las municipales también participaría Peralta. Ujú. Ah, mira. Todo para todo, Es vamos. que se dice, lo que se dice, ¿no? Que un acuerdo que fue parte del acuerdo que lo terminó sentando en el sillón de ICRT, digamos. Es como una pelota parada, ¿no? Porque un córner donde van todos y el que mete el gol o que la puede empujar. O en este caso era la negociación, bueno, vas Claramente. a ICRT y vos que me das y te doy esto y Sí. te doy la posibilidad y vos que, bueno, si vas también el acuerdo implica que seas candidato por Sí, nosotros. Entonces, nosotros lo inferimos, ni bien lo designaron a Peralta y se confirmó Sí, con esto, ¿no? Con el correr de los días. en política todo es, Claro, es bastante retorcido. Nosotros con Brian vamos por el Parlamento Patagónico y el Parla Sur, ¿no es cierto, Brian? Charla sur. Karina está en vivo, ¿eh? La vamos a citar justamente desde la conferencia de los trabajadores de ICRT. Justamente, ICRT. en la cancha. Exactamente, del ramal ferroportuario y Punta Loyola. Está en vivo, está hablando ¿Todavía? Angelito Negro González. No sé si querés que termine. Lo dejamos. Hacemos una Está tandi- terminando, de hecho. Hacemos está terminando. una tandita, sí. Hacemos una breve pausa musical, vamos a escuchar algo de George Michael. No, mentira, ya está con Careless Whisper. Les recomiendo, yo vi el tráiler de este documental, es una serie documental que dura 1 hora y alguito, que cuenta la historia de Wham. Yo ni siquiera lo tenía presente a Wham como banda, pero claro, uno escucha las canciones y dice, che, qué bueno, así que... bueno, Peter Gabriel, Josh Michael, perdón, falleció y el otro muchacho dijo, vos vas a ser famoso, vos vas a ser el famoso, te dejo vía libre. Se dedicó a llevar una vida tranquila y... Tranquila como la de Messi en Miami. Qué lindo ir al súper con la tarjeta de Messi. Fíjate en principio. fíjate una cuestión, ¿no? Lo estamos mirando en la tele, que Sí. Messi recorrió el súper. Con Antonella En y 2 semanas se va de dos Miami. de los niños, Sí. pero no hay locura así. No hay seguridad tampoco. No. O sea, no anda custodiado. Alguna no se gente lo se ve. sacó fotos, viste, con él, pero no esa locura con, qué sé yo, esa locura napolitana, viste, ahí. Sí, claro. O Argentina, O podríamos Argentina decir, ¿no? igual, claro. De Bien. hecho, acá vino a comer en un restaurante en Buenos Aires un día y se llenó el lugar. ¿Se Ah, acuerdan? Ahora sí. creo que fue el partido
después de haber ganado el Sí. Mundial, claramente. ¿Contra De- ¿contra quién jugamos? contra... ¿Curazao? No. No, no, Curazao fue en Santiago del Estero. contra Panamá, ¿no fue? Panamá. Contra Panamá. Y ahí se notó Ujú. la locura. Acá, mucho más tranquilo en Miami. Caminó como Brian en la Anónima. Claro, claro, con la familia y con Tati. Con y demás. Tati. Veremos si esto se sostiene. ¿Qué harían ustedes si lo ven? ¿Lo abordan alocadamente? ¿Lo saludan de lejos? No, yo lo saludo de lejos y Le pedís una foto, le pido claro. una foto nada más y gracias maestro. Bueno, así es allá, parece. Era un súper Sí. chiquito, se Sí, notaba. pero Public. Sí, es una cadena Ah, ahí compras estadounidense. vos cuando estás en Miami. No, apareció yo de voy a repente. Walmart. Las fotos y los videos son son lo viral en redes en este Sí. momento, desde bien temprano. No era en un chino, ¿no? No, claramente no. Así que en Messimanía no hay todavía fecha de domingo. presentación oficial. Ah, sí. El domingo ahí domingo. dijeron. Dicen que no iban a vender entradas para. Bueno, igual es muy chiquito el estadio del Miami, Eh, del Inter de Miami. yo sé de alguien que tiene la camiseta del Inter. Brian ya la tiene, ya la compró. Sí, Sí, está. sí, el otro día vino exhibiendo Sí. la rosada con vivos negros del Inter de Miami. Cacho Álvarez está en Miami, ¿no? A mí la única camiseta rosada que me gustó en la historia de las camisetas El rosadas es la del Palermo cuando llegaron Paulo Dybala, el Mudo Vázquez. Usted nunca vio. La de Boca, ¿te acordás que tenían una rosada que fea que Yo la era? tuve, sí. Rosada con cuello azul. No, No, tenía no. gollete esa camiseta. La que es muy linda, que es muy parecida al Palermo, es la de Sport Boys de Perú. Sport Boys de Perú tiene rosado chicle Que también. tiene así, una tutti frutti. historia. ¿Por qué? Era roja las camisetas de Sport ¿Se Boys. le destiñera? Se le destiñeron, la Mira vos. mandaron a lavar. Era buena la marca de la tela. La lavandera tuvo Claro. que pagar por los daños Ujú. ocasionados. Bueno, en un toque venimos, pausa musical y venimos con esto que es Arriba al Día y ya casi el final. Un bostezo de por medio y un poquito de fiel. Es un vídeo desconocido. Paso el tiempo afilando cuchillos. Ya te tengo entre mis dedos. Pero lo que quiero y peor aún. Toda la noche donde estás. Justo yo que llama como mi perra. Que falta mucho para hablar de mi corazón. Pensás, si al final es tu momento para mirar. Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu momento para mirar. Es un momento clave para Isa Bandera. Se puso un poco raro, pero ya toqué madera. No te invito al bebé, no festeja el bebé. Sí, el otro no, chances que otro no. Si al final es tu último momento para mirar. Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar. Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último intento para mirar.
Cuando quieras, Brian Álvarez. Mandamos un saludo a Adrián Campos, que está escuchando y nos compartía justamente respecto de la conferencia de prensa que se desarrolló recién, nada más en Mendoza 310, si no me equivoco, es el centro de jubilados de ATE, allí en Mendoza y Pellegrini, donde trabajadores de ICRT, activos y jubilados, estuvieron brindando una conferencia de prensa respecto del reclamo que continúa desarrollándose en estas jornadas, justamente donde, bueno, nos contaba Kobe, en representación de la firma o de la empresa ICRT, de la empresa estatal, que en la cuenca carbonífera está casi todo activo, se ha reactivado. Y ahora la intención es poder atender el reclamo de estos trabajadores que piden directamente que quien se haga presente allí justamente ante ellos sea el interventor, Daniel Peralta, y no representantes o intermediadores. Y justamente Karina Taverne, que resaltar su labor en esta mañana muy fría en la ciudad de Río Gallegos, el viento está mentirosísimo. ¿Vos cuántos grados decís que hay ahora de temperatura? Juli, me pones en una aprieto ¿Cuánto porque parece? Mirando por la ventana, ¿cuánto parece? parece que hubieran 4 o 5 grados. -6. Oh, un No tornillo. estoy dando térmica. No, No hay térmica porque no hay viento. Un tornillo entonces ahí Un afuera. frío. Me fui acá al lado del kiosco nada más a traer unos alfajores. Sí. Y Saludo al amigo ahí. me di cuenta, saludo a Darío, A a Darío. Jessy, a toda la gente de Ciberneo. Vengan y de paso nos visitan. Muy buena atención tienen Sí, ellos. tienen te, una onda bárbara. te solucionan los problemas que por ahí no tenés impresora, querés imprimir algo, Tal algún cual. trámite, ellos te lo solucionan. Tal cual, y además hay promociones espectaculares, 2 alfajores, 300 pesos, que no existe hoy, y fui justamente a por ella. Decía, Karina, en esta fresquísima mañana anda en la calle y nos cuenta justamente lo acontecido, lo que expresaron los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio hace minutos nada más en conferencia de prensa. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta conferencia. Bueno, yo soy Barrio Alberto, secretario general de la Junta Interna. Hoy llevamos una medida que venimos del año pasado por el tema de las temas de inversiones y varios temas más que todavía no hemos tenido ni una respuesta. Así que, bueno, la medida la seguimos tomando. Estamos en movilización, paro movilizaciones hasta ahora. Bueno, acá le voy a pasar con un compañero para que vayan diciendo la problemática de cada uno, ¿no? De los sectores y lo que está sucediendo hoy por hoy en la empresa. La parte de puerto ferroportuario Punta Arroyo.
Bueno, ante todo queremos, para poner en contexto, digamos, esta conferencia, queremos decir los motivos, digamos, de la urgencia en el reclamo, toda vez que transitamos un tiempo político donde entendemos que deben haber definiciones concretas respecto del complejo ferroportuario. Ustedes saben que Río Turbio, a partir de la muerte de los 14 mineros, se decidió políticamente el llamado a licitación para la construcción de la central térmica del Río Turbio, que hoy está construida, está parada porque hay dificultades y hay una prueba hidráulica en este momento que salió satisfactoria y entendemos que se va a poner nuevamente en marcha en unos días. Esto es lo que se dice de la empresa. Río Turbio tiene garantizado de algún modo la continuidad, la sustentabilidad de la fuente de trabajo, toda vez que está la usina, está la mina y está el interconectado. En ese momento, para Punta Loyola se previó un proyecto de modernización que es CCC, que es caliza, carbón y ceniza. En cuanto al carbón, nosotros hay dificultades para alimentar un módulo que serían 600.000 toneladas. En ese plano, digamos, también esas dificultades tienen que ver con traer carbón a Punta Loyola. Luego, en la otra parte de la ceniza, cuando entra a producir, generar energía eléctrica, hay mucha ceniza, grandes cantidades, incluso hay problemas con el lugar de deposición de la ceniza, y eso también hay dificultades en cuanto a problemas medioambientales que van a aparecer. Por eso que en ese plano, en ese proyecto, se dice traslademos las cenizas a Río Gallego, esto es a Punta Loyola, de modo de industrializar, cuando no, sacarlo por el puerto de Punta Loyola. Y el tema de la caliza, últimamente se ha dicho, estaba previsto en el proyecto original que la central iba a consumir 80.000 toneladas de caliza. De hecho, ahí está previsto y hay una armadura de hierro de 120 metros por 60 que le falta el hormigón, sobre un galpón para almacenamiento que tiene 286 metros de largo por 60 de ancho. Bueno, eso está paralizado. Ahí que se preveía bajar la caliza del barco y almacenarlo en ese galpón y después en forma periódica ir trasladándolo al Río Turbio. Bueno, si tenemos ahora la empresa últimamente ha dicho que la Foster Wheeler, que es la fábrica de la máquina que genera energía eléctrica, no habría necesidad de tales cantidades, por lo tanto, digamos que los estándares medioambientales en Europa han bajado y por lo tanto también las necesidades de caliza van a ser menores. Bueno, estas son las dificultades que hacen, de algún modo, que tenga que ver con la preocupación de definir en este tiempo qué es lo que pasa con el complejo ferroportuario. Por otro lado, tenemos el tema del reacondicionamiento del ramal. El reacondicionamiento del ramal, la última vez que se hizo un trabajo de envergadura fue a partir de la licitación 1805 en la época de intervención de Daniel Peralta. Esos trabajos, según los trabajadores de Esuco y Rogio, habrían sido realizados en un 60%. Y eso se recibió en el año 2009. A partir de ahí se han hecho trabajos en distintos sectores no de envergadura. La ley dice que cada 40 años hay que renovar completamente la vía y cada 10 años hacer una repasada general. Esto es lo que hoy estamos en dificultades. También eso y por eso es el reclamo. Bueno, entonces eso tenemos el tema de las locomotoras que ahora se está hablando. Hay dos locomotoras. Una locomotora que se le ha puesto un motor nuevo y otra locomotora que tiene prácticamente el chasis. Estas locomotoras son del año 1950, de ese tiempo. No es fácil conseguir componentes para el armado de otra y esperemos que cuando transite eso no tenga dificultades. Pero para transitar
tenemos que arreglar el tema del ramal. Bueno, esos serían los temas que nosotros, los grandes temas que nosotros estamos solicitando, donde tiene que haber una definición y el contrato con CGC. ¿El ramal de Río Turbio Punta Loyola está en condiciones? Bueno, mi nombre es Soto César, yo pertenezco a Vía y Obras, en servicio cabecera Punta Loyola. Las condiciones del ramal están dadas por la operatividad que nosotros tenemos en dicho ramal. Hoy en día, el desabastecimiento del sector, el nuestro, en totalidad, en sus puntos primordiales como Gobernador Moyano, Ingeniero Capa y Mayer, no cumple con el requerimiento para poder mantener la vía. ¿Por qué? Porque todos los insumos, todos los materiales, todas las herramientas que se han solicitado de forma pertinente no llegaron desde hace 5 años. Son 5 años reales que cada año que ha pasado se ha hecho un nuevo requerimiento, se ha solicitado y a cada requerimiento por año se le suma un pedido más por el mismo abandono. En este caso, ¿las condiciones se pueden dar? Sí. ¿Las podemos darle valor? Sí, lo podemos hacer. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría salir, recorrer, porque a la mención que hace el Angelito, esto no se hace más de 12 años. La última recorrida integral, porque ni siquiera fue total, fue parcial. Se hizo hace 14 años y solo fue en el sector de Bellavista hasta Comodoro Pi, que fue la situación crítica, salvando todos los puntos críticos que tenemos desde Bellavista hacia Punta Loyola, que hay 4 puntos críticos que se tienen que tratar año a año, pero con la falta de insumo no lo pudimos hacer. ¿Podemos habilitar la vía? La podemos habilitar. ¿Tiene que ser una habilitación preventiva? Sí. ¿Se puede llegar a respetar? Eso ya no depende del sector, que tendría que hacer así por reglamento. En este caso, al día de hoy, si yo te tengo que decir si está habilitada la vía para circular, eso es negativo. Hace más de 12 años que no tiene un mantenimiento real toda la vida. Un mantenimiento real hace más de 12 años. Y esto te lo digo con conocimiento de causa. Ahora, te puedo explicar todo lo que es el ramal, pero mi sector al cual yo presto servicio se limita hasta llegar a Buitreras. De Buitreras en adelante le corresponde a la gente que está prestando servicio en Gobernador Moyano Bellavista y Ingeniero Capa, Sofía. En este caso tenemos a nuestro compañero Claudio, que te puede explicar más precisamente lo que corresponde al servicio que él presta en su sector, que en este caso es Bellavista. Así que si querés te cedo la palabra, pero la problemática en este caso es general, porque la división es vía y obras. Así que si él quiere comentar, le cedo la palabra. Bueno, ante nada, buen día y gracias por venir. A ver si somos escuchados por el señor interventor. Como soy Villa Claudio, presto servicio en los campamentos, sería Gobernador Moyano, Ingeniero Capa, en lo cual sí solicitamos de que sí, como dice el compañero, más sumando más lo que él dice, nosotros necesitamos el reacondicionamiento del ramal, o el tema que ellos van a poner en funcionamiento la máquina, pero me parece que hay zonas críticas donde no va a poder circular el tren. Hay zonas críticas como en la zona de Lencro, Laguna Larga, donde el tren no puede circular, porque hace 3 años se hizo un recorrido, por lo cual yo lo hice un recorrido con los capataces, y en lo cual hay que hacer mucho trabajo de contención, de trabajo de vía, porque hay animales, todo lo demás. No estaría en condiciones el ramal para que el tren circule, sea con carbón, sea con la función que ellos la empresa le dé a la máquina, no está en condiciones. Entonces, por lo cual, aparte de todos esos requerimientos, lo que necesitamos en el sector es todo movilidad, porque lo cual no tenemos movilidad para irnos, ni siquiera tenemos un vehículo liviano para ir
hace más de 2 semanas que no se va a los campamentos por no tener una movilidad como una camioneta o no tenemos nada. Los últimos casi 15 días casi quedamos sin gas. Campamentos, que eso es muy, muy crítico por el tema de que para allá, para la zona del sur, de todo lo que es Bellavista, pega mucho el frío, entonces se congela todo. Entonces es algo crítico. Aparte, necesitamos que el interventor venga porque de su boca salió que él iba a venir 1 o 2 veces por semana y que lo cual los problemas iban a salir rápido. Hace más de un mes que estamos esperando. No tenemos nada, como digo, ni siquiera tenemos movilidad para ir a visitar los campamentos. Y bueno, son herramientas e insumos que nosotros necesitamos trabajar y para hacer el acondicionamiento. Nosotros lo que estamos pidiendo es acá, son insumos y herramientas para que nosotros podamos trabajar. En estos últimos días se hizo pública la imagen del funcionamiento de una locomotora. Con esta realidad que ustedes nos cuentan, ¿qué sentido tiene poner en marcha una locomotora si la línea, la vía no está en condiciones? Tal cual es lo que nosotros vimos. Bueno, ahí va a dar más detalles de lo que es el compañero Roy, pero sí me parece que la misma lectura que hacen ustedes la hacemos todos nosotros. Sí, ¿Cómo no? Sí. Te respondo a la pregunta. El funcionamiento, la puesta en marcha del motor, de que se entienda ese equipo, es una cosa. Que circule es otra. Que ese vehículo circule va a depender siempre de qué. De que el sector vía y obra tenga todas las cosas para cumplir y asegurar el traslado de ese vehículo de un punto a otro. Ahora, tampoco hay que dejar afuera que en el sistema operativo nuestro entra el sector tráfico, que es la gente que se encarga de, paulatinamente, en el traslado de la locomotora, hacer controles de tiempo, también hacer operativo que la máquina tenga un estacionamiento para que no sea un traslado al 100% sin parar, y que en cada punto estratégico que nosotros tenemos en el sector de vía y obra se cumpla el requerimiento de la mecánica y la revisión de esta locomotora. ¿Por qué? Porque amén de que nosotros tenemos una locomotora nueva y tenemos todo entendido y está en conocimiento de que los repuestos no están para esa locomotora. El motor es nuevo, pero los repuestos creo que son difíciles de conseguir. Así que tenemos muchas cosas en contra y a su vez, si no tenemos la posibilidad de traer caliza, si no tenemos la posibilidad de traer carbón, si no tenemos la posibilidad de traer cualquier cosa, nosotros también tenemos que ver que se perdió la función de cargas generales en el traslado de la vía férrea. Es parte de lo que expresaban allí voceros del reclamo de ICRT. Te lo vamos a compartir. Está subido el audio entero. Es una conferencia de prensa que dura alrededor de media hora y nosotros te compartimos casi 15 minutos del excelente trabajo que desarrolla Karina Taverne en la calle y que mediante el móvil de Nuevo Día no solamente puedes escuchar, sino que te pudimos mostrar también ahí donde los trabajadores han expresado una vez más la continuidad de su reclamo. Al mismo tiempo, para contrastar con esto, Daniel Peralta, recién, 12 del mediodía, 7 minutos, tuiteó que se están desarrollando trabajos en vía y obra, justamente que era lo que estaban expresando, o parte de la locución, los manifestantes, los trabajadores de ICRT que se están manifestando aquí, y que digamos, la contrapartida que busca mostrar Peralta es que justamente los trabajadores de vía y obra de Río Turbio están trabajando justamente en la playa de maniobras, allí justamente sobre la vía férrea. Así que ahí pasaba parte del informe que te vamos a compartir también en el diario Nuevo Día en un ratito nada más. Pero, ¿hay novedades de índole judicial, Fernando? Sí. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Cristian Arel, del estudio Bertorello Arel,
Porque se acaba de conocer la sentencia para el trabajador municipal que fue enjuiciado por abusar de sus propias hijas. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor para que nos cuente qué resultó de esta última jornada de juicio. Doctor, ¿está por ahí? Buen día. Los saludan Héctor, Fernando y Julián, acá en la radio. ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo de Diario Nuevo Día. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, recién saliendo de la Cámara Criminal de la primera circunscripción oral, acá de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Cita de Malaspina, en el cual, bueno, se encontraba la familia del caso que, bueno, mencionaron, con la noticia de que, bueno, fue condenado, vamos a decir, MA, por respeto a las víctimas y no revictimizarlas, condenado a 22 años de prisión de cumplimiento efectivo. 22 años. Esa es la condena que ustedes, al igual que la Fiscalía, habían solicitado, ¿cierto, doctor? Exactamente, que con total convicción se solicitó y bueno, aparte de ser escuchado él y todo lo que lleva un debate de estas características, todas las pruebas presentadas dicen que acá que los niños no, bueno, no lo expreso con mis palabras para que la gente lo entienda. Los niños no mintieron y bueno, lo que requerían que era justicia, una pena ejemplar que se pidió que fue 22 años, justamente en coincidencia con Fiscalía, quienes vieron lo mismo que nosotros y bueno, respetándose todos los parámetros de defensa que tenía el imputado y tiene, bueno, se lo condenó a 22 años de prisión y además remiten a un registro permanente de agresores contra la integridad sexual una vez firme, para que, bueno, para su inscripción, conforme lo que establece la ley 3659, dependiente, bueno, la Dirección General de Policía Judicial, para que sea inscrito ahí en el registro de abusadores, para que más o menos lo entienda la gente. Así que esto fue tomado con total... a ver, no sé si te llamar alegría porque hacía tranquilidad para las familias. Doctor, esa tranquilidad y también es una de las penas más altas que le ha tocado en un caso, ¿no? Sí, la que se han visto es una de las más altas y como le hemos dicho en varias oportunidades en el Diario Nuevo Día, yo creo que es una condena ejemplar para Santa Cruz, ¿no? Es decir, basta en este tipo de situaciones en contra de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Además, doctor, algo que le preguntábamos el otro día cuando nos visitó junto con la madre de las víctimas y víctima también, el proceso que se va confirmando con este tipo de sentencias, de que la justicia, digo, va contemplando de otra manera este tipo de delitos y dándole un lugar prioritario a la palabra de las víctimas, ¿no? Exactamente, y acá la Cámara lo acaba de confirmar sobre que estuvo, bueno, a cargo, y vuelvo a repetir tal vez, del doctor Yance, sí. Los doctores Joaquín Cabral y Lorena, de la doctora Vila, quienes, bueno, dieron esta sentencia ejemplar, obviamente debidamente fundamentada, y que también el pedido de esta querella, junto al doctor Gabriel Bertorello, que también fue vista también de la misma manera por la Fiscalía, no es un mero capricho, sino va en base a pruebas. En esta etapa se ve el grado de certeza de estas pruebas. Instrucción, que fue donde, bueno, ustedes recibieron, fueron los primeros en dar la noticia, me acuerdo, en aquel 2021, donde esta mamá estaba pidiendo ser escuchada, sobre todo porque creía en sus hijos. Bueno, así no se exige tal grado de certeza como aquí, pero siempre lo hubo y se lo puedo asegurar y aseverar como lo dijimos siempre, por las pruebas que eran contundentes y
y que bueno, de los cuales hago reserva para no revictimizar a los niños. Sí. Así que por lo menos le da muchísima tranquilidad a la familia, que lo recibió con muchísimas lágrimas, de las cuales, bueno, ellos lo vivieron y esto le brinda tranquilidad a ellos. Además, el hecho de la condena también garantiza al resto de la sociedad que esta persona va a pasar una larga temporada en prisión y no generará un peligro, ¿no?, latente para otros niños, niñas y para su integridad sexual, ¿no? Yo coincido en ese aspecto, ya hablando a nivel personal, ¿no?, como persona, sacando este traje y corbata, ¿no? Porque bueno, fueron diversas las víctimas, y también contar, porque así fue, y estoy autorizado porque estaba allí, de que bueno, dentro del debate también hay una víctima más, que es otra hija, quien bueno, deberá, calculo, usar su proceso, o verá cómo realizar si denunciarlo, proseguir y bueno, y seguir el mismo camino, ¿no?, que siguieron sus otros hermanos, ¿no? Hay una víctima más, eso quería también contarles, que se pudo expresar y que por primera vez lo pudo manifestar, que también resaltar que en este momento que se dio, ya se descompensó, porque obviamente es volver a revivir lo que este sujeto le hizo soportar durante su niñez, ¿sí? Y fueron muy rápidos en llamar asistencia a la víctima, en socorrerla, porque esta parte fue bastante trágica dentro de lo que fue el juicio. Claro. Y también la madre enterarse de que otra hija más, y estamos hablando del primer matrimonio, ¿no? Así que bueno, también dentro de este pesar, porque ella también lo vivió, y hay un momento en el cual quiso ser oída y escuchada, bueno, ojalá en algún momento también pueda tener justicia, ¿no? Doctor, consultarle, el ahora juzgado y ahora sentenciado, ¿estuvo presente MA o está recluido ya? No, estuvo presente su defensa particular, y bueno, está alojado ahí en Pico Truncado. O sea, la sentencia se puede dar tanto por lectura, o si no, pero siempre tiene que cumplirse obviamente en el horario pactado y la fecha pactada. Así que fue representado y ya también tiene conocimiento y notificado también de su sentencia. Correcto. Bueno, doctor, de alguna manera también felicitamos la labor del estudio, tanto suya como del doctor Bertorello, porque lo dijo aquí, de hecho, una de las denunciantes, una de las madres denunciantes, que sin su intervención esto hubiera llevado un tiempo mucho más largo y quizá ni siquiera hubiese sido la condena que terminó siendo. Entonces también poner de relevancia eso. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por lo que decís, Juli. Es bueno nuestra labor, nuestro compromiso diario con nuestro amado derecho penal, o equipo, y siempre que llevar el impulso y bueno, acompañar a quienes representamos en todo momento, porque les puedo asegurar que no son solamente días hábiles, es mucho más allá de que fue muy rápido. La denuncia fue el 21 de marzo de 2021, si es que no me equivoco la fecha. Estamos ya casi 2 años y un par de meses, cuando sabemos que muchas personas esperan mucho tiempo, sí, ¿no? Mucho más. Sí, entonces, sí. Valga ya también la labor que realiza el doctor Gabriel Bertorello, mi socio, que es impresionante, y también no descansa, y sábados, domingos, y bueno,
a quien le mando un abrazo nuevo que seguramente la está escuchando. Y bueno, sobre todo, abrazar ante toda la familia, que bueno, sígase, yo lo que les pedí es que sean una familia sola, porque se habla de 2 familias, pero que están muy unidas, y que realmente sean una familia, nada más, no 2, una familia. Y bueno, saludo a toda la comunidad también que nos está escuchando y que bueno, se solidarizó con la familia porque no estaban solas, había muchas personas fuera de la cámara acompañándola. Así que bueno, gracias a todos. Un abrazo al equipo grande. de ustedes gracias al equipo de ustedes que desde antes de que ella, me acuerdo, vaya al estudio, ella creo que el caso había salido y a pesar de críticas infundadas el día de hoy, el día de hoy ya hay una sentencia de que el diario Nuevo Día no estaba errado en lo que estaba dando a conocer. Le agradecemos mucho, doctor, que tenga un buen fin de semana. Buen fin de igual para ustedes, abrazo enorme. Un abrazo grande, doctor. El doctor Cristian Arel dialogaba con nosotros. Una sentencia ejemplar se acaba de dictar en la ciudad de 22 Río años, ¿no? Gallegos. 22 años de cumplimiento efectivo para un hombre que no solamente lo hizo en reiteradas ocasiones, sino con distintas víctimas. Y de hecho, en este proceso judicial que acaba de concluir, se conoció una nueva víctima. Más triste, ¿no? Lo cual habla de el grado de reincidencia que en muchos casos tienen estos sujetos que ya ha quedado demostrado en muchas otras ocasiones. De hecho, es sabido que reinciden y por eso se necesitan condenas como la que... Y por eso la importancia que nos decía el doctor Arel, que le preguntábamos días atrás, de la inmediata inclusión del nombre de MA en el registro de abusadores sexuales de la provincia de Santa Cruz y en el registro también nacional, que lo hay, ¿no? Y ahí también poner de manifiesto, ¿no?, a actores de la sociedad civil, ¿no?, que se preocupan por este tipo de temáticas, y David Catriguala hay que nombrarlo, que justamente fue el impulsor e insistidor para que esto se implementara, exactamente, y hoy sea una realidad. Últimas informaciones de la jornada. Si viene el 20 comienza el Mundial de Selecciones femenino, la selección argentina va a estar participando. Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco. Exactamente. Así que también te vamos a estar contando un poco de eso en los próximos días. Y una regional que me hace acordar mucho a lo que pasó por acá, son poco pagadores, parece. En Ushuaia, un hombre ganó 11 millones, pero en este caso no fue casino, en la quiniela oficial, pero le quieren dar 4 millones porque dicen que saltó la banca. Así que va a haber pleito judicial entre este hombre apostador y el organismo de juego de la provincia de Tierra del Fuego, porque no le quieren pagar lo que dice. El apostador... Melela, tenés billetera de cocodrilo, Melela, para otras cosas sí que tenés guita, ¿no? 500 veces la apuesta ganó este hombre, que en total, en bruto, ganó 12 millones y medio de pesos, que deducidos por impuestos y retenciones serían 11 millones. Pero el IPRA, que es el órgano encargado de controlar el juego allá en la provincia, aplicó el artículo 43 del reglamento de juego, llamado tope de banca, donde se establece que si la suma total de premios devengados supera el doble de la recaudación realizada en el sorteo, entonces se abonarán todos los aciertos prorrateados, distribuyendo tal monto. Sí, claramente. Distribuyendo de manera proporcional al acierto obtenido, y por eso le dijeron: no, maestro, usted 11 millones no, son 4 millones lo que le corresponden. Obviamente, el hombre que dijo: dame mis 11 millones. No, hay 4. Bueno, voy a contratar un abogado y vamos a ver en qué termina todo esto. Así que tendremos que ver qué es lo que hace la provincia. Justamente en otro de los artículos, que es en este caso el 44 del mismo reglamento, se sostiene que el organismo estatal puede suspender a su criterio el tope de banca y liquidar los premios al 100%. Es decir, que lo que dice el artículo 43 lo desdice, en caso de quererlo, el Estado provincial, lo que dice justamente su artículo anterior. Así que veremos qué es lo que sucede. Es la primera vez que el Instituto de Juego Fueguino
aplica este tope de banca. Así que vamos a ver si le pagan lo que se ganó o lo timan. Voy a decir timan para no decir otra palabra. Melela, o sea, ya está. Pagale, Melela, por favor. Bueno, eso fue lo último que tengo para agregar. ¿Ustedes? Fernando, ¿quiere retirarse? Sí, no hay... Yo tenía algo que es bastante polémico. Yo quisiera saber si hay fuera de contexto. De la farándula. Ayer me dijeron que sí. No sé si estará recuperado el team. Estaba averiado fuertemente. Tanto Claudia como Beto. Incluso nuestro querido Lobito Witt también cayó en la volteada. ¿Con Brian venimos bien o no? Más o menos. A Brian le suceden otras cosas. Tenía algo para decir. A ver, cuéntelo. Algo bastante polémico. A ver. Está vinculado con el mundo del espectáculo. Sí. Mirá, te pusiste. Declaraciones de Jorge Lanata hoy en su programa. ¿Lanata? Sí, Jorge Lanata. Hablando de Wanda Nara. Que está internada. Sí. Lanata aseguró que Wanda Nara tiene leucemia. Mirá. No sé por qué nadie lo quiere decir. De hecho, no hay información de por qué. ¿Cuál es su diagnóstico, digamos? No, lo que sí se sabe y es bastante relacionado a eso, es que tenían los glóbulos altos muy altos. Y cuando una persona es internada por glóbulos blancos muy altos, una de las probables causas es... Mirá, bueno, yo escuché un audio de su padre que quiso oficiar de vocero, pero dijo, yo hace mucho tiempo que no hablo con ella y no sé mucho, pero... Y dio una explicación que era bastante vaga, porque claramente no tenía información. Así que bueno. ¿Y qué dijo Lanata? ¿Qué es eso que tiene? Mucha gente sabe lo que tiene, pero nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, le voy a decir lo que hice. Me contacté con 3 fuentes distintas, 2 muy cercanas a Wanda Nara y una cercana al natatorio. Wanda Nara tiene leucemia. Con estas palabras, Jorge Lanata decidió confirmar que viene el rumor que está circulando de manera extraoficial. El periodista reprochó la actividad de sus colegas por hacer corporativismo y no decir lo que ya se sabe. Igual es... Es periodismo de periodista lo que está haciendo. Es feo, me parece un poco de mal gusto, porque si viene una figura pública es algo que está sucediendo en el ámbito privado y si lo reservan es por algo. Como para ahí salir a ventilar algo que quizá la propia persona no quiere, por el momento al menos. Solamente por tener la primicia y pasar al frente me parece un poco... Todos sabemos cómo es la nata. Desconsiderado, ¿no? De su parte al menos. Todos sabemos cómo es la nata. Sí. Un gran periodista en alguna época. En cuestiones de salud, ¿no? Y en cuestiones personales de las que precisamente Claro, porque no es una cuestión menor, una enfermedad grave. Entonces, dejarlo que procesen si fuera así con tiempo y después, fijate, si querés dar la noticia. No suma en nada, la verdad. Me parece a mí, puede haber disimilitudes en este sentido. Nos manda un comunicado, Karina, de la Justicia Electoral, que dice al Poder Judicial de la Nación. Bueno, que ratifica que los padrones publicados ya son los definitivos, padrón.gov.ar, y chequean ahí las modificaciones que hubo en el padrón en nuestra ciudad y también en Caleta Olivia. Nos vamos retirando de una semana más de información. Terminando ya la primera quincena de julio, que ha transcurrido. Mañana vamos a cenar a lo de Nica, que va a cobrar el bono. No, es municipal, perdón. Los municipales tendrán que seguir esperando. No tenemos ningún trabajador estatal provincial, ¿cómo le erramos? Tengo que pensar rápidamente a quién le voy a manguear algo. Albino, Patu, Javi, Patu. ¿Está chistoso? No, fue sin querer, discúlpame. No, por favor, ¿sabés Pero cómo me afecta este tipo de problemas? Estamos trabajando para él. ¿Sabés cómo afectan a mi economía? Sí. ¿Sabés